Después del divorcio ella va a vivir bajo un puente, y los niños en un orfanato. Eso fue lo que susurraron a mis espaldas mientras yo lavaba los trastes de mi propia casa. Se reían, seguros de que ya me tenían arrinconada. No sabían que el terreno no estaba a su nombre. Estaba al mío. Y cuando lo descubrieron, casi se desmayan. Después de escuchar aquellos susurros a mis espaldas, pensé en todo lo que me había llevado hasta ese momento y en cómo terminé viviendo al lado de personas que disfrutaban verme caer. Desde joven aprendí a trabajar sin descanso, porque sabía que nadie iba a regalarme nada. Con el tiempo entendí que si quería un lugar propio, tenía que construirlo con mis manos y con cada peso que lograba ahorrar. Así reuní el dinero para comprar el terreno, un espacio pequeño pero lleno de esperanza, un proyecto que me hacía sentir segura en un mundo que muchas veces parecía dispuesto a doblarme. Siempre busqué una vida tranquila. No necesitaba lujos ni reconocimientos, solo estabilidad y un hogar donde mis hijos crecieran sin miedo a gritos o peleas. Soñaba con despertar, preparar café, abrir las ventanas y sentir que todo estaba en orden por unos minutos. Ese momento simple era mi refugio, una pausa necesaria para recordar que todavía podía haber calma en medio de la rutina. Mi carácter nunca fue de confrontar. Prefería evitar discusiones, sobre todo cuando las palabras podían volverse armas. Me acostumbré a soportar comentarios disfrazados de bromas, insinuaciones que me incomodaban y decisiones que se tomaban sin preguntarme nada. Me repetía que era parte de la convivencia, que quizá estaba exagerando, y que si seguía siendo paciente, tarde o temprano las cosas mejorarían. Con el paso del tiempo noté que cedía demasiado. A veces por amor, otras por querer evitar que los niños presenciaran escenas que yo misma viví en mi infancia. No quería que ellos crecieran pensando que el respeto era un privilegio. Por eso trataba de mantener la armonía, incluso cuando algo dentro de mí decía que ya no era justo. Trabajé en varios turnos para levantar la casa. Recuerdo noches enteras sin dormir, tardes completas en las que llegaba agotada pero con la ilusión de ver un muro más construido. Cada ladrillo representaba un sacrificio y también un pequeño triunfo personal. Nunca imaginé que, algún día, quienes se burlaban de mí intentarían quedarse con todo como si yo no hubiera puesto nada. Mi mayor deseo era simple: vivir en paz. Tener un espacio donde pudiera sentirme valorada, donde mi voz tuviera peso y donde las decisiones se tomaran entre todos, no solo para beneficiar a unos cuantos. Siempre pensé que la unión era cuestión de respeto, no de control. Y aunque trataba de justificar ciertas actitudes, había momentos en los que una incomodidad silenciosa me hacía dudar de muchas cosas. Había señales que preferí no ver. Pequeñas invasiones que se volvieron costumbre, visitas inesperadas que alteraban mi rutina, opiniones sobre mi forma de criar o de administrar mi propio dinero. Muchas veces respiré profundo para no responder, convenciéndome de que era mejor dejarlo pasar. Pensaba que mientras mantuviera mi hogar firme, nada podría derrumbarme. Nunca imaginé que ese terreno que compré con tanto esfuerzo se convertiría en el centro de una disputa que yo no busqué. Tampoco imaginé que quienes estaban bajo mi techo llegarían a burlarse de mis miedos como si fueran chistes. Aún así, en ese momento no sabía que todo aquello que sacrifiqué por años estaba a punto de volverse mi única defensa. Con el tiempo fui entendiendo que la tensión que sentía en mi propio hogar no era producto de mi imaginación. Desde el principio hubo actitudes que me hicieron sentir pequeña, aunque yo trataba de justificarlas para no crear conflictos. Había días en los que una simple opinión mía bastaba para que me miraran con desdén, como si no tuviera derecho a decidir nada sobre la casa que yo misma estaba levantando. Era una sensación incómoda, como vivir en un espacio que supuestamente era mío, pero donde mis decisiones parecían estorbar. El comportamiento de quien estaba a mi lado empezó a cambiar de forma sutil. Comentarios sobre cómo debía organizar mi dinero, insinuaciones sobre mis amistades, críticas disfrazadas de preocupación. A veces decía que lo hacía para ayudarme, aunque en realidad lo que sentía era un control constante sobre cada paso que daba. Cuando intentaba poner límites, la respuesta era un suspiro cansado, como si yo fuera la responsable de arruinar la paz del hogar. La presencia de su madre hacía todo más complicado. Desde el primer día dejó claro que no aprobaba mis decisiones, especialmente cuando se trataba del terreno. Me cuestionaba por qué no lo habíamos puesto a nombre de su hijo, insinuando que una mujer siempre debía protegerse a través del hombre. Esas ideas chocaban con todo lo que yo había aprendido, pero para evitar discusiones terminaba guardando silencio, aun sabiendo que ese silencio me estaba costando caro. Hubo ocasiones en que entraba a la casa sin avisar, revisaba cosas que no le correspondían o hacía comentarios sobre mis compras,
como si yo necesitara permiso para usar el dinero que ganaba trabajando. Cuando intentaba hablar del tema, me acusaba de exagerar y decía que yo no sabía recibir cariño. Esa manipulación emocional me hacía dudar de mi propio criterio, aunque en el fondo algo me decía que no estaba bien permitir tantas invasiones. La relación comenzó a desgastarse cuando empecé a notar que las decisiones importantes se tomaban sin consultarme. Cambios en la casa, gastos que no acordamos, visitas prolongadas que modificaban por completo mi rutina. Cada vez que intentaba recuperar un poco de espacio, surgía alguna crítica que me hacía sentir culpable por querer límites. Poco a poco fui perdiendo voz en mi propio hogar, como si mi presencia fuera apenas un detalle. Lo más doloroso era escuchar cómo hablaban de mí cuando creían que no estaba cerca. Comentarios sobre mis caprichos, insinuaciones sobre que no sabía manejar mi vida, risas que cargaban un desprecio que yo trataba de no tomar personal. Aún así, cada frase se quedaba conmigo, recordándome que mis esfuerzos y sacrificios no valían nada para quienes se beneficiaban de ellos. Al mirar hacia atrás, entiendo que esa dinámica no surgió de un día para otro. Fue un proceso lento, casi invisible, donde las pequeñas invasiones se normalizaron a tal punto que me costaba reconocer que parte de mi vida seguía siendo realmente mía. Yo seguía trabajando, construyendo y sosteniendo el hogar, mientras la confianza que tenía en quienes vivían conmigo se iba desgastando sin pausa. Aunque aún no lo sabía, toda esa acumulación de faltas de respeto, silencios incómodos y decisiones impuestas estaba preparando el terreno para algo mucho más grande, algo que terminaría revelando quiénes eran en realidad y hasta dónde estaban dispuestos a llegar con tal de quedarse con lo que no les pertenecía. Las primeras señales de que algo no estaba bien aparecieron de manera tan discreta que, al inicio, casi pasaron desapercibidas. Un día descubrí que ciertos papeles que guardaba con cuidado no estaban en el lugar donde los había dejado. Pensé que tal vez los había movido sin querer, pero semanas después desaparecieron otros documentos y esa coincidencia empezó a inquietarme. Cuando pregunté, todos aseguraron que no habían tocado nada, aunque la duda se quedó rondando en mi cabeza. Noté también que algunas decisiones sobre la casa se tomaban sin consultarme. Cambios en la distribución, arreglos que no habíamos acordado, compras que afectaban directamente nuestro presupuesto. Cuando intentaba saber por qué no se me había informado, la respuesta siempre era la misma: no era tan importante o pensé que estabas de acuerdo. A fuerza de escuchar esas frases, empecé a sentir que mi opinión se diluía poco a poco dentro de un hogar que yo había sostenido por años. Las visitas de su madre se hicieron más frecuentes y con ellas, ciertos comentarios que al principio parecían inocentes, pero que con el tiempo revelaron otra intención. Preguntaba por qué seguía guardando documentos bajo llave, insistía en revisar las facturas de mis compras o cuestionaba por qué tenía copias de ciertos recibos. La insistencia era tanta que terminé ocultando mi incomodidad para evitar un conflicto, aunque sabía que aquello ya no era simple curiosidad. Hubo un día en que regresé del trabajo y noté que ciertas cajas que guardaba en la recámara estaban acomodadas de forma distinta. Ese detalle me hizo sentir una incomodidad profunda, como si algo o alguien hubiera cruzado un límite que yo jamás di permiso para cruzar. Nadie admitió haber entrado ahí, pero las miradas evasivas que recibí respondían más que cualquier explicación. Otra alerta apareció cuando empezaron a hacer comentarios sobre mis horarios. Preguntaban a qué hora regresaría, si pensaba tardar, porque no avisaba cada movimiento. Al principio pensé que era preocupación, pero con el tiempo entendí que lo que buscaban era saber exactamente cuándo no estaría en casa. Esa idea me generó un malestar que traté de ignorar, aunque cada día se volvía más difícil. También hubo cambios en su actitud hacia mis hijos. Ciertas decisiones que siempre tomábamos juntos comenzaron a cuestionarse, como si yo no fuera capaz de saber qué era mejor para ellos. Opiniones sobre su educación, su alimentación o sus actividades empezaron a volverse críticas, y cada una cargaba un tono que buscaba restarme autoridad frente a mi propia familia. A pesar de todas estas señales, todavía quería creer que eran malentendidos. Me decía que quizá estaba demasiado cansada y veía problemas donde no los había. Sin embargo, la suma de pequeños detalles comenzó a pesar más que mis ganas de evitar conflictos. Por dentro sabía que algo se estaba moviendo a mis espaldas, algo que no tenía que ver con preocupación o cariño, sino con un plan que aún no lograba descifrar. Cada día, esa sensación de inquietud se hacía más fuerte. Era como estar en una casa donde el aire se volvía más pesado sin motivo aparente, un ambiente en el que cualquier palabra podía volverse un arma. Y aunque trataba de mantener la calma para proteger a mis hijos, ya no podía ignorar que las alertas eran reales. Todo indicaba que se aproximaba un momento decisivo, uno que pondría a prueba mi paciencia,
mis límites y la confianza que quedaba en mí. La tensión venía creciendo desde hacía semanas, pero nunca imaginé que el primer golpe me llegaría de una manera tan directa. Aquella tarde regresé del trabajo con la esperanza de encontrar un poco de tranquilidad, aunque algo en el ambiente me avisó que no sería así. La casa estaba demasiado silenciosa, como si todos se hubieran puesto de acuerdo para esperarme en un momento exacto. Al entrar a la sala, noté que sobre la mesa había documentos que yo guardaba con extremo cuidado, papeles que siempre mantenía bajo llave porque representaban años de sacrificio. Reconocí de inmediato el número de escritura del terreno. Sentí un frío extraño en el pecho, una mezcla de sorpresa y temor. Traté de mantener la calma, pero mis manos empezaron a temblar apenas me acerqué. Estaban ahí, extendidos, como si alguien quisiera dejar claro que había estado revisando lo que no debía. En cuanto pregunté quién los había sacado, la respuesta llegó acompañada de una mirada desafiante que me hizo sentir un nudo en la garganta. Dijeron que solo querían revisar y que no entendían por qué los tenía tan escondidos. Intenté explicar que esos papeles eran importantes, que no podían manipularlos sin mi permiso, pero no mostraron el menor remordimiento. Por el contrario, comenzaron a cuestionar por qué seguían a mi nombre y por qué no había considerado poner el terreno a nombre de todos, como si yo tuviera alguna obligación de compartir algo que había pagado sola. Cada frase llevaba una intención que ya no se ocultaba, querían control sobre algo que no les pertenecía. El ambiente se volvió más pesado cuando insinuaron que lo correcto sería hacer un cambio en la documentación. Según ellos, sería más justo que estuviera a nombre de mi esposo, porque así la familia estaría protegida. Escuchar esa propuesta me dejó sin palabras. No solo porque era injusta, sino porque ya no se trataba de opiniones o visitas incómodas, estaban intentando apropiarse de mi trabajo con una naturalidad que me hirió profundamente. Mientras intentaba entender qué estaba pasando, la conversación comenzó a escalar. Cualquier intento de explicar mi postura era interrumpido con risas o comentarios que buscaban minimizar mi esfuerzo. Cada palabra que decían llevaba un tono hiriente, como si la dueña del terreno fuera un estorbo en la historia que querían escribir. En ese momento comprendí que la invasión ya no era emocional ni simbólica, era real y directa, como una mano extendida para arrancarme aquello que había construido con tanto sacrificio. La discusión terminó de una manera que jamás olvidaré. Una frase lanzada con desprecio atravesó el ambiente y cayó sobre mí como un balde de agua fría. De todos modos, tú sola no vas a poder sostener esta casa. Esa sentencia me dejó helada, no por su contenido, sino por la seguridad con la que la dijeron, como si ya hubieran decidido mi lugar en su historia. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, porque por primera vez entendí que no se trataba de simples desacuerdos, estaban listos para pasar por encima de mí si eso significaba quedarse con algo que no les correspondía. Ese día marcó la primera ruptura verdadera. Ya no podía engañarme pensando que eran malos entendidos o comentarios sin intención. Aquella escena, con mis documentos sobre la mesa y sus voces cuestionando mi derecho sobre lo que era mío, me confirmó que algo mucho más serio estaba en marcha. Fue el momento en el que dejé de sentirme segura en mi propio hogar y en el que supe que debía estar alerta, porque lo que venía después sería aún más difícil de enfrentar. Después de aquel día, la casa dejó de sentirse como un refugio. Cada rincón parecía vigilado, cada movimiento era motivo de comentario y cualquier intento de recuperar un poco de paz terminaba en una discusión que yo nunca había buscado. Noté que empezaron a organizar la rutina de todo sin consultarme, como si mi opinión hubiera dejado de tener valor. Cambiaban horarios, decidían quién entraba y quién salía, y hasta opinaban sobre asuntos que siempre habían sido privados. Sentía que mi vida estaba siendo tomada pieza por pieza mientras yo trataba de mantener la calma por mis hijos. La invasión se volvió más evidente cuando comenzaron a mover mis cosas sin avisar. Cajones abiertos, documentos fuera de lugar, ropa acomodada de forma distinta, como si quisieran dejar claro que ese espacio ya no me pertenecía del todo. Cada vez que preguntaba por qué lo hacían, recibía respuestas llenas de sarcasmo o una sonrisa forzada que disfrazaba una intención más oscura. Empecé a guardar mis pertenencias en lugares cada vez más escondidos, aunque sabía que no tardarían en encontrarlos si realmente querían hacerlo. Lo que más me afectó fue la manera en que intentaron aislarme emocionalmente. Cualquier comentario que yo hacía era criticado, ridiculizado o ignorado. Si hablaba sobre mis preocupaciones, decían que estaba exagerando. Si intentaba defender mis decisiones, me acusaban de ser conflictiva. Poco a poco fui dejando de expresar mis opiniones para evitar que las convirtieran en armas en mi contra. El silencio se volvió una forma de protección, aunque ese mismo silencio me hacía sentir cada día más sola.
Las comidas se transformaron en momentos tensos. A veces me señalaban que gastaba demasiado, aunque era yo quien sostenía la mayor parte de los gastos. Otras veces insinuaban que debería dejar ciertas responsabilidades en manos de ellos, bajo el pretexto de que la familia necesita orden. Esa frase se repetía tanto que empecé a notar que era una excusa para justificar cada invasión. La palabra familia se convirtió en una herramienta para presionarme y hacerme sentir culpable por no ceder ante lo que ellos querían. Hubo días en que llegaba del trabajo y encontraba cambios en la casa, muebles movidos, compras hechas sin consultar, visitas inesperadas que se quedaban horas sin ningún respeto por mi espacio. Yo trataba de respirar hondo para no reaccionar impulsivamente, pero el ambiente era tan denso que parecía que caminaba sobre un suelo lleno de vidrios. Cualquier palabra mía podía provocar un conflicto, y cualquier límite que intentaba poner era recibido con burlas o con un silencio que dolía más que las críticas. La tensión llegó a un punto en el que ya no podía ignorar que buscaban provocarme. Había comentarios sobre mi capacidad para mantener la casa, sobre mis horarios, incluso sobre mi manera de hablar. Todo estaba bajo evaluación. Incluso mis hijos notaron el cambio y comenzaron a preguntarse por qué había tanto enojo escondido en cada conversación. Esa preocupación me desgarraba por dentro, porque lo último que quería era que ellos se sintieran inseguros dentro del único lugar donde deberían sentirse protegidos. Cada día que pasaba, la presión aumentaba. Ya no era solo una sensación, la invasión era real y constante. Me habían arrebatado tranquilidad, voz y espacio. Y aún así, seguían avanzando como si ya hubieran decidido que mi presencia era un obstáculo que debían mover para cumplir con un plan del cual yo no era parte. Aunque no conocía los detalles, sabía que algo más grande se estaba preparando, algo que iría mucho más allá de simples discusiones o comentarios hirientes. Esa etapa fue la más difícil, porque no solo enfrentaba a personas que buscaban controlarme, sino también la culpa que me hacía creer que quizá estaba exagerando. Sin embargo, cada día que pasaba me confirmaba que mi intuición tenía razón. Estaban empujando mis límites para ver hasta dónde podían llegar sin que yo reaccionara. Y, sin que lo supieran, estaban marcando el camino hacia mi punto de quiebre, uno que cambiaría todo lo que conocía de mi vida hasta ese momento. Con toda la tensión acumulada, esperaba que al menos la persona con quien compartía mi vida intentara entender cómo me sentía. Pensaba que, después de tantos años juntos, habría un mínimo de empatía, alguna señal de que todavía quedaba algo de unión entre nosotros. Quise creer que, si me atrevía a hablar con calma y explicar lo que estaba pasando, podría encontrar un espacio seguro donde desahogarme. Sin embargo, la realidad fue muy distinta a lo que imaginé. La primera vez que intenté expresar mis inquietudes, apenas levanté la voz para decir que necesitaba apoyo, fui recibida con un gesto de molestia. Me dijeron que estaba interpretando mal las cosas, que todo lo veía más grave de lo que era y que mi manera de reaccionar solo generaba más problemas. Esa respuesta cayó sobre mí como una piedra, no por su dureza, sino porque evidenciaba que no existía intención de escucharme. Sentí como algo dentro de mí se rompía lentamente. Mientras yo trataba de explicar que los constantes cambios en la casa, las invasiones y los comentarios hirientes me estaban afectando, la conversación se desviaba hacia reproches sobre mi supuesta falta de flexibilidad. A cada palabra que decía, recibía una crítica que buscaba disminuir mi preocupación. Llegué a un punto en el que dejé de hablar, porque era evidente que cualquier cosa que dijera sería utilizada para invalidar lo que estaba viviendo. Lo más doloroso fue cuando defendió abiertamente a quienes me estaban afectando. Escuchar que solo quieren ayudarte o que estás inventando problemas donde no hay me hizo sentir completamente fuera de lugar dentro de mi propio hogar. Esa defensa constante hacia ellos, acompañada de una falta total de comprensión hacia mí, reveló que la balanza nunca estuvo de mi lado. No solo me dejó sola, sino que me hizo sentir que mis emociones eran un estorbo. Hubo momentos en los que intenté acercarme de nuevo, buscando al menos un poco de tranquilidad, pero la respuesta siempre era la misma, evasivas, críticas veladas o silencios que pesaban más que cualquier discusión. Poco a poco entendí que no podía esperar comprensión de alguien que ya había tomado partido. Yo pedía apoyo, pero lo que recibía era distancia, indiferencia, y a veces, una ligera burla disfrazada de no te lo tomes tan personal. La situación se volvió más evidente cuando empecé a notar que hablaba de mí a mis espaldas. Comentarios que buscaban justificar su postura, frases que me dejaban como alguien exagerada o problemática. Descubrir eso me lastimó profundamente, porque demostraba no solo falta de apoyo, sino también una necesidad de disminuirme frente a los demás. Era como si cada palabra que decía fuera usada en mi contra,
incluso cuando mi única intención era defender la tranquilidad de mi familia. Con el tiempo comprendí que la soledad no siempre llega cuando no hay nadie alrededor, sino cuando quienes deberían acompañarte deciden hacerte a un lado. Esa certeza se instaló en mi pecho de una forma fría y dolorosa. Estaba navegando en medio de una tormenta que no había provocado, y la persona que debería sostener mi mano eligió mirar hacia otro lado. Fue entonces cuando supe que no podía seguir esperando apoyo donde ya no existía. Ese abandono emocional marcó uno de los momentos más duros de mi vida, porque me obligó a entender que, a pesar de estar rodeada de gente, enfrentaba esta batalla completamente sola. Y aunque todavía no sabía qué vendría después, una parte de mí comenzó a despertar, cansada de callar y de cargar con un peso que no merecía. El abandono que sentí en esos días me dejó con una inquietud constante, como si algo estuviera a punto de revelarse. Cada gesto, cada mirada y cada silencio alimentaban una sospecha que yo misma trataba de ignorar. Aún así, había una sensación persistente que me hacía pensar que lo que veía en la superficie era solo una parte del problema. Intentaba convencerme de que no debía darle tantas vueltas, pero cada detalle sin explicación terminaba regresando para recordarme que algo más profundo estaba sucediendo a mis espaldas. Una tarde, mientras acomodaba algunos documentos, noté que faltaba una carpeta que siempre guardaba en el mismo lugar. Era imposible que yo la hubiera movido, porque la revisaba con frecuencia para asegurarme de que todo estuviera en orden. La busqué en cada rincón, revisé cajones, estantes y cajas, hasta que finalmente la encontré oculta dentro de un armario que casi no se usaba. La carpeta estaba abierta y varios papeles estaban fuera de su lugar. En ese instante sentí un vacío en el estómago. No solo habían revisado mis cosas, estaban buscando algo específico. Al repasar los documentos noté marcas que no eran mías, como si alguien hubiera separado las hojas más importantes para revisarlas con calma. Entre ellas estaba la copia más reciente de la escritura del terreno. También había notas que jamás había escrito, pequeñas marcas en los márgenes y un par de hojas recién impresas que no reconocía. En una de ellas se hablaba de posible traspaso y ajuste de titularidad, términos que me hicieron sentir un escalofrío. Era evidente que intentaban modificar algo sin mi consentimiento. Mientras trataba de procesar lo que veía, encontré mensajes impresos que mostraban conversaciones entre ellos. No entendía cómo habían terminado ahí, pero fueron suficientes para hacerme temblar. En esos mensajes hablaban de resolver el asunto del terreno, antes de que yo hiciera algo impulsivo. La forma en que se referían a mí, como si fuera un obstáculo y no la persona que había sostenido ese hogar, fue dolorosa de una manera que nunca había imaginado. La idea de que planearan algo a mis espaldas dejó de ser una sospecha, ya era una certeza. Más tarde, revisé una caja que siempre había mantenido cerrada con llave. Para mi sorpresa, ya no tenía el candado. Dentro había facturas de materiales de construcción que yo había pagado, pero que ahora estaban acompañadas de documentos nuevos, impresos con otra fecha y con cifras modificadas. Parecía que querían demostrar que el terreno y la construcción habían sido financiados de otra manera. Era como si intentaran reescribir la historia de todo lo que yo había hecho. El impacto más grande llegó al encontrar una solicitud incompleta para iniciar un trámite en el registro de la propiedad. Aunque aún no estaba firmada, estaba preparada, con mi nombre tachado y el suyo escrito en la parte superior. Verlo fue como recibir un golpe en el pecho. No solo querían controlar mi vida y mi hogar, estaban listos para quitarme lo único que había construido con mis propias manos. Sentí una mezcla de rabia, miedo y decepción que me dejó inmóvil durante varios segundos. Nunca imaginé que serían capaces de llegar tan lejos, que planearían despojarme de algo tan importante sin el menor remordimiento. Cada documento encontrado, cada mensaje impreso y cada marca en los papeles confirmaban lo que mi intuición había intentado advertirme desde hacía tiempo. Estaban preparando una traición que iba mucho más allá de la convivencia. Esa tarde me quedé sentada frente a toda esa evidencia, tratando de entender en qué momento crucé la línea entre un hogar compartido y una guerra silenciosa. Y aunque una parte de mí quería seguir negándolo, ya no había forma de cerrar los ojos. Todo lo que estaba pasando no era casualidad. Alguien había estado trabajando en mí contra con paciencia y precisión. Lo que venía después me obligaría a tomar decisiones que nunca pensé enfrentar, porque ese descubrimiento cambió por completo la manera en que veía mi vida, mi familia y a quienes se decían parte de ella. Después de descubrir todo lo que habían hecho a mis espaldas, pasé días con una sensación difícil de describir. Era como llevar un peso en el pecho que no me dejaba respirar por completo. Intentaba seguir con mi rutina para no preocupar a mis hijos,
pero cada vez que veía los documentos alterados o recordaba los mensajes impresos, el estómago se me cerraba. Una parte de mí quería creer que todavía era posible arreglarlo, que quizá había alguna explicación razonable detrás de aquel intento de quitarme lo que me pertenecía. Sin embargo, cada evidencia encontrada me repetía la misma verdad: ya no quedaba nada que salvar. Hubo una madrugada en la que desperté sin motivo aparente. La casa estaba en silencio, pero mi mente no lograba descansar. Me levanté, fui a la sala y me quedé observando el espacio que tanto había luchado por construir. Recordé cada turno extra, cada sacrificio, cada momento en el que pensé en renunciar, pero continué por mis hijos. Esa casa era más que un lugar donde vivir, era la prueba de que había logrado salir adelante por mí misma. Y ahora, quienes vivían bajo ese mismo techo pretendían arrebatármela sin remordimiento alguno. Mientras estaba ahí, sentada en la oscuridad, un pensamiento me cruzó por primera vez con claridad. Comprendí que nadie iba a defenderme. No importaba cuánto hablara, cuánto explicara o cuánto intentara mantener la armonía. Las personas a mi alrededor ya habían decidido que mis derechos eran negociables y que mis sentimientos podían ignorarse. Y lo más doloroso era saber que la persona que algún día prometió cuidarme había elegido el otro lado desde hacía mucho tiempo. Esa noche me observé a mí misma desde afuera, como si viera a una mujer que había dado todo y recibido casi nada a cambio. Una mujer cansada de justificar abusos disfrazados de preocupación, cansada de callar para mantener una paz que no existía. Por primera vez entendí que seguir guardando silencio solo me hundiría más, y que no podía permitir que mis hijos crecieran viendo cómo su madre era tratada como si no tuviera valor. Ese fue el momento en el que la resignación empezó a transformarse en algo distinto. No era rabia, aunque tenía razones de sobra para sentirla. Tampoco era venganza. Lo que comenzó a crecer dentro de mí fue una determinación tranquila, casi silenciosa, pero firme. Una convicción que jamás había sentido con tanta claridad: no iba a permitir que me quitaran lo que era mío. No iba a dejar que alguien más decidiera mi destino. Respiré hondo y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que recuperaba una parte de mí que había estado dormida. Esa certeza me dio una calma extraña, como si una puerta se abriera lentamente en medio del caos. Entendí que ya no tenía miedo, porque el miedo nunca me había protegido de nada. Lo único que había logrado era mantenerme inmóvil frente a una situación que llevaba años destruyéndome por dentro. Esa noche, sin decir una palabra, tomé la decisión que cambiaría todo. Sabía que el camino no sería sencillo y que enfrentaría resistencia, pero también sabía que no tenía alternativa. Callar ya no era una opción. Había llegado a mi punto de quiebre, ese límite invisible en el que la tristeza deja de paralizar y comienza a empujar hacia adelante. Y aunque todavía no sabía cómo lo haría, tenía claro que no permitiría que nadie volviera a pasar por encima de mí. La madrugada que marcó mi punto de quiebre terminó dejando una claridad que no había sentido en años. Mientras preparaba café, pensé en la vida que llevaba y en cómo el miedo había guiado mis decisiones por tanto tiempo. Esa mañana se sentía diferente. Algo dentro de mí dejaba claro que continuar callando solo empeoraría todo. Necesitaba actuar, aunque el camino fuera difícil y lleno de incertidumbre. Reuní los documentos que había encontrado días antes y los coloqué sobre la mesa para revisarlos con calma. Cada hoja me recordaba el esfuerzo invertido durante años, y también la traición silenciosa que había crecido dentro de mi hogar. Mirar esos papeles me ayudó a entender que no bastaba con sentirme fuerte. Debía moverme para proteger lo que construí con tanto sacrificio y evitar que mis hijos pagaran por decisiones ajenas. Quería devolverles un ambiente donde pudieran sentirse seguros. Después de respirar profundo, entré a la recámara y marqué un número que llevaba guardado en el teléfono desde hacía semanas. No lo había usado antes porque todavía dudaba de mí misma, pero esa inseguridad ya no tenía lugar. La llamada tardó unos segundos en conectar y, cuando escuché la voz al otro lado, expliqué con precisión lo que necesitaba. La persona me pidió calma, solicitó ciertos documentos y aseguró que podían orientarme. Esa seguridad hizo que el peso en mi pecho comenzara a disminuir. Al terminar la conversación, guardé la carpeta con cuidado y revisé cada punto que debía preparar. No quería cometer errores ni levantar sospechas, así que organicé todo de manera discreta. El resto del día seguí con mis actividades como siempre, sin dejar que se notara lo que estaba moviendo por dentro. Había entendido que, para enfrentar lo que se avecinaba, necesitaba serenidad y un plan que avanzara sin ruido. Mientras avanzaba la tarde, una sensación de control empezó a crecer en mí. Ya no me sentía atrapada ni sin salida.
Ese movimiento silencioso que acababa de iniciar fue suficiente para recordarme que todavía tenía poder sobre mi vida. No necesitaba anunciarlo ni pedir aprobación. Bastaba con tomar decisiones claras y firmes. Sabía que el proceso sería largo y que habría resistencia, pero también sabía que había cruzado un límite que ya no me permitiría retroceder. Esa acción marcó el inicio de una etapa distinta. No era un grito de guerra ni una amenaza abierta, sino un paso calculado que se convertiría en la base de todo lo que vendría. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la historia empezaba a girar a mi favor, y aunque todavía guardaba silencio, la determinación que llevaba dentro era más fuerte que cualquier miedo. Los días posteriores a aquella llamada estuvieron llenos de una calma tensa. Me movía con cautela, siguiendo cada indicación que me habían dado, sin mostrar la menor señal de lo que estaba por venir. Mientras ellos continuaban con la misma seguridad que habían tenido desde el inicio, yo organizaba cada documento y reunía todo lo necesario para dejar en claro lo que me pertenecía. No sentía prisa, necesitaba que cada paso fuera firme y que ninguna duda quedara en el aire cuando llegara el momento de enfrentar la verdad. Una mañana, cuando el ambiente parecía más tranquilo de lo habitual, escuché que tocaban la puerta. No esperaba a nadie, así que el sonido provocó un silencio inmediato en toda la casa. Al abrir, encontré a una persona que se presentó con claridad, mostrando credenciales y explicando el motivo de su visita. Traía una carpeta en la mano, una que guardaba información relevante sobre el terreno, la construcción y la situación legal que podía haberse visto comprometida. Su presencia cambió por completo el ambiente, como si el aire se hubiera detenido por un instante. Pedí que pasara y, en cuanto entró, vi cómo las miradas se endurecieron alrededor. Estaban confundidos, incómodos, tratando de entender qué sucedía. Esa incertidumbre era nueva para ellos. No estaban acostumbrados a ver a alguien de afuera intervenir en algo que creían tener bajo control. El visitante pidió revisar ciertos documentos y solicité que esperaran en la sala. Era momento de mostrar lo que había estado guardando y dejar que una voz externa pusiera orden donde ya no lo había. Saqué la carpeta que tenía lista desde hacía días y la coloqué sobre la mesa frente a todos. El visitante empezó a revisar cada hoja, haciendo preguntas precisas y tomando notas. Mientras observaba el proceso, noté cómo cambiaban las expresiones de quienes habían intentado manipular mi vida. La seguridad con la que me habían hablado durante semanas empezó a desmoronarse, y ese cambio fue evidente incluso en la manera en que se movían. Ya no había burlas ni comentarios sarcásticos, solo silencio y tensión. El visitante explicó que ciertas acciones que habían intentado iniciar sin mi consentimiento no tenían validez y que cualquier intento de modificar la titularidad del terreno necesitaba mi aprobación absoluta. También mencionó que había movimientos recientes que parecían irregulares y que podían generar consecuencias legales si se mantenían. Ese momento dejó claro que su plan no solo estaba detenido, sino también expuesto ante alguien que entendía perfectamente el alcance de lo que habían hecho. Mientras escuchaban, bajaron la mirada más de una vez, como si no supieran dónde esconderse. Ya no podían negar lo evidente ni justificar sus actos con excusas. La persona que había llegado para orientarme dejó claro que yo tenía todo a mi favor y que cualquier presión o manipulación ejercida sobre mí sería considerada un problema serio. Esa afirmación cayó como un golpe seco en el ambiente, rompiendo por completo la fachada que habían sostenido por tanto tiempo. Cuando el visitante me pidió firmar ciertos documentos para proteger formalmente lo que era mío, sentí una mezcla de alivio y firmeza. No era una victoria ruidosa ni llena de gritos, pero sí una que pesaba como pocas. Era justicia silenciosa, la clase de justicia que no necesita venganza para sentirse correcta. Ellos se quedaron sin palabras, observando cómo mi nombre quedaba respaldado por la ley, sin la menor posibilidad de moverlo a su conveniencia. Ese día, la verdad se abrió paso sin necesidad de confrontaciones. Y aunque su impacto no fue escandaloso, la caída de sus certezas fue evidente. Por primera vez desde que todo comenzó, entendí que la fuerza no estaba en pelear, sino en mantenerme firme mientras la verdad hacía su trabajo. El golpe de realidad había llegado, y ninguno de ellos estaba preparado para enfrentarlo. Tras la visita que confirmó mis derechos, el ambiente dentro de la casa se transformó por completo. Aquella seguridad con la que habían manejado la situación desapareció en cuanto escucharon que cualquier intento de mover la propiedad quedaba sin efecto. A partir de ese momento comenzaron a caminar con cautela, buscando palabras que suavizaran un daño que ya no tenía forma de ocultarse. Resultaba evidente que no esperaban que alguien de afuera interviniera con tanta claridad, y esa sorpresa los dejó sin el control que creían tener.
Los primeros intentos por justificar lo ocurrido llegaron envueltos en explicaciones que sonaban débiles desde la primera palabra. Hablaron de confusiones, de trámites mal entendidos y de supuestas buenas intenciones que no coincidían con los documentos que yo había encontrado semanas atrás. Escuchar esas excusas me confirmó que no buscaban reparar nada, solo querían evitar las consecuencias de sus acciones. La facilidad con la que cambiaban sus versiones mostraba que no había honestidad en lo que decían. Conforme pasaba el tiempo, sus justificaciones se fueron volviendo más insistentes. Dijeron que solo buscaban proteger el patrimonio familiar, que mis decisiones eran demasiado rígidas y que yo no comprendía la importancia de actuar en conjunto. Nada de eso coincidía con las conversaciones impresas que encontré ni con las marcas en los documentos que revisaron sin permiso. Cada frase que pronunciaban reforzaba la imagen de una historia construida a prisa, sin coherencia y sin respeto por la verdad. En un intento por recuperar algo de control, comenzaron a hablarme desde un lugar de victimismo, insinuando que yo estaba exagerando y que cualquier acción que hubiera tomado era una reacción desproporcionada. Esa vuelta de discurso ya no tenía efecto en mí. Había soportado demasiadas invasiones silenciosas como para permitir que también cuestionaran mi capacidad de ver lo que estaba pasando. Tenía claro que no era yo quien debía justificar su comportamiento. Más tarde surgieron intentos de culpabilizarme, como si mi decisión de buscar ayuda hubiera sido una traición hacia ellos. Llegaron a decir que estaba poniendo en riesgo la estabilidad de todos, cuando lo único que buscaban era salirse de la responsabilidad que les correspondía. Ese cambio de tono marcó el punto en el que dejaron de esconder sus verdaderas intenciones. No temían haberme lastimado, sino enfrentar las implicaciones de haber intentado apropiarse de algo que no les pertenecía. El momento más claro de su caída llegó cuando pidieron dejar el asunto por la paz, asegurando que era mejor no mover más las cosas para evitar problemas. Esa frase reveló lo que realmente los inquietaba. No se trataba de respeto hacia mí ni de preocupación por la familia, lo único que buscaban era evitar que lo ocurrido saliera de nuestras paredes. Ver ese miedo disfrazado de prudencia me dio la certeza de que ya no tenía por qué escuchar más justificaciones. La manera en que se derrumbaron no tuvo gritos ni escenas dramáticas. Fue una caída silenciosa, marcada por contradicciones, explicaciones apresuradas y miradas que buscaban una salida que ya no existía. Mientras hablaban, comprendí que no necesitaba levantar la voz para hacerme respetar. Bastaba con mantenerme firme en aquello que era mío y dejar que la verdad hiciera lo que ellos nunca pensaron que pasaría, ponerlos frente a sus actos sin posibilidad de esconderse. Al final del día respondí con una calma que nacía de todo lo que había vivido. Dejé claro que ningún asunto relacionado con la casa o el terreno avanzaría sin mi autorización y que cualquier intento de presionarme tendría consecuencias. No necesité repetirlo. La expresión en sus rostros mostró que habían entendido que la historia ya no la escribían ellos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que recuperaba un lugar que nunca debí perder. Después de la caída silenciosa que presencié, algo dentro de mí comenzó a acomodarse de una manera distinta. No fue una explosión de alegría ni un sentimiento de victoria exagerado, más bien apareció una calma profunda, esa que llega cuando uno reconoce que por fin recupera el derecho de decidir sobre su propia vida. Durante mucho tiempo cargué con una sensación de impotencia que me hacía dudar de cada paso, pero ahora entendía que tenía la fuerza necesaria para reconstruir lo que el miedo había desgastado. En los días siguientes me dediqué a reorganizar lo que había quedado en desorden. Revisé documentos, actualicé registros y aseguré cada detalle relacionado con la casa. Ninguno de esos movimientos llevaba prisa, más bien eran una forma de reafirmar que nada volvería a quedar en manos de quienes habían intentado aprovecharse de mí. Cada trámite completado representaba una pieza más de ese control que había recuperado, y también un recordatorio de que no debía permitir que la confianza ciega me volviera vulnerable otra vez. Mientras avanzaba en ese proceso, comencé a notar cambios en mí misma. Dormía mejor, respiraba más profundo y ya no sentía ese peso constante en el pecho. La tranquilidad no llegó de golpe, sino en pequeñas dosis, como si mi cuerpo necesitara tiempo para aceptar que la opresión había quedado atrás. Miraba a mis hijos y entendía que mi responsabilidad no era solo protegerlos, sino también enseñarles que nadie debe ceder ante presiones injustas, por muy cercanas que parezcan. Decidí también recuperar espacios que había abandonado por la tensión diaria. Volví a tomar mis horarios, reorganizar mis rutinas y retomar actividades que me daban paz. Cada momento dedicado a mí misma era una manera de recordar que mi vida tenía valor mucho antes de que alguien intentara minimizarla. Reconectar con mis propios gustos me ayudó a ver con claridad todo lo que había dejado de lado y todo lo que aún podía construir.
De forma gradual fui marcando límites que durante años había evitado. No lo hice con confrontaciones, sino con acciones firmes y constantes. Cada límite respetado me devolvía una parte de esa seguridad que alguna vez perdí. Era evidente que quienes me rodeaban entendieron que ya no aceptaré invasiones, manipulaciones ni decisiones impuestas. Mis palabras nunca habían tenido tanta estabilidad como en ese momento. Esa etapa se convirtió en un renacer silencioso, uno que no necesitó aplausos ni reconocimiento. Lo que verdaderamente importaba era la certeza de que, por fin, recuperaba un lugar en mi propia historia. Ya no vivía a la sombra del miedo ni de la manipulación. El rumbo de mi vida volvía a mis manos, y con cada día que pasaba, tenía más claro que nunca volvería a permitir que alguien decidiera por mí. Con el paso de los días comprendí que, aunque la herida tardaría en sanar, ya no vivía bajo el mismo peso que me acompañó durante tanto tiempo. Había recuperado mi espacio, mi voz y la tranquilidad que creí perdida. Mientras ordenaba la casa una tarde, recordé las palabras que escuché aquel día en la cocina, ese susurro cruel que aseguraba que, después del divorcio, terminaría bajo un puente y que mis hijos quedarían en un orfanato. Esas frases habían sido la chispa que encendió todo lo que vino después, y ahora ya no me afectaban como antes. Miré alrededor y comprendí que nada de lo que dijeron se había cumplido. No había caído, no había perdido mi hogar, ni había sido derrotada por quienes intentaron manipularme. Al contrario, cada intento por quitarme lo que construí terminó mostrando su verdadera forma de actuar. Irónicamente, aquellas palabras que buscaban humillarme se convirtieron en la fuerza que necesitaba para defender lo que era mío. Mientras cerraba la carpeta con los documentos ya protegidos, una sensación de firmeza me envolvió. No necesitaba gritar ni demostrar nada. La realidad hablaba por sí misma. Quienes alguna vez se burlaron de mí ahora caminaban con cuidado, conscientes de que su control había desaparecido para siempre. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que mi vida avanzaba sin miedo. Ese pensamiento me llevó a una conclusión clara: nunca estuve destinada a vivir bajo un puente ni a perder a mis hijos. La única vida que realmente corría peligro era la que habría tenido si seguía callando. Entendí que la verdadera caída hubiera sido no defenderme. Hoy sé que, cuando una mujer decide levantarse, ningún susurro malintencionado puede detenerla. Con esa certeza, cerré la puerta de la cocina y me permití respirar con calma. La historia que comenzó con un intento de humillación terminaba ahora con una victoria silenciosa. Y aunque no necesitaba decirlo en voz alta, dentro de mí quedó grabado un mensaje que jamás olvidaré: jamás subestimen a alguien que construyó su vida con esfuerzo, porque hasta el susurro más cruel puede convertirse en la fuerza que la impulsa a renacer.